Le damos la bienvenida justamente para hablar de estos temas. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Radio 1. ¿Qué opinión usted tiene en este primer año de gestión del presidente Pedro Castillo? Bienvenido. Mire, varias cosas. En primer lugar, no se puede hablar de mandatario porque no manda nada. Y en segundo lugar, no hay un año de gestión. Simplemente hay un año de ignorancia y corrupción que es una vergüenza para el país. Yo, en mi carrera pública, en mis estudios de la historia del Perú, no he encontrado una situación como esta. Un personaje que lo inventan como campesino, ni siquiera sabemos qué cultivaba, que lo declaran rondero, y luego el presidente de la Federación de Ronderos señala que no es rondero, y finalmente como profesor su único mérito es que logró que César Acuña le aceptara una tesis plagiada, tal como ha sido debidamente demostrado, para adaptar un grado de algo así como psicología educativa cuando no sabe ni escribir. Es una vergüenza. ¿Para qué va a decir el 28 de julio? Porque el mandato constitucional es que él tiene que presentar un informe de lo que ha hecho por el país. Y yo me atrevo a preguntarle a usted, ¿qué ha hecho Castillo en un año? A ver, díganme usted, ¿qué ha hecho? Es algo que todos vamos a esperar este 28 de julio, ¿no? Pero yo no he hecho nada, pues. La verdad es que no he hecho nada, ¿no? Entonces, lo que sí ha hecho es, volverse un experto, un MBA en las difíciles artes de la corrupción, en las cuales ha metido a su familia, a sus amigos, a todo el mundo, y como lo ha dicho su ex colaboradora y ahora colaboradora eficaz, Javier López, es el jefe de una mafia, ¿no? Hablando del último hecho ocurrido con el ex ministro del Interior y su salida abrupta, independientemente si es que el presidente tiene esa facultad de sacar o no a una persona, el tema es el por qué fue retirado y en qué circunstancia fue retirado el ministro del Interior. Para usted, ¿es simplemente la confirmación del interés que tiene el presidente de la República en que no se capture a esta gente de su entorno? Mire, si atendemos a la explicación dada por el ex ministro del Amor, el señor Mariano González, el resultado es muy claro. Él ha señalado que él formó hasta 2 grupos de élite en la policía para poder capturar a los prófugos, a Checo, Silva y al sobrinísimo, y que apenas se enteró Castillo, lo llamó a hacerle varias observaciones telefónicas y al rato se enteró que lo habían defenestrado. En el mismo estilo de un personaje que ha cambiado en un año 4 gabinetes ministeriales y que tiene un promedio de cambio de ministros de más o menos 1 por semana o algo por el estilo. Entonces, él está usando a los ministros al servicio de sus intereses personales y en la defensa de los actos de corrupción que han cometido, pero no para trabajar en defensa de los intereses del país. Y fíjese usted, un poco yo siento que nos estamos perdiendo en los jarascas porque lo más grave ahora es la profundización de la gravísima crisis alimentaria y económica que se nos viene encima como consecuencia de 2 factores concatenados. El primero es el propio Castillo y el segundo es la crisis desatada por la invasión de Ucrania por parte del déspota ruso Vladimir Putin, que ha puesto en peligro el abastecimiento de productos esenciales como el trigo. En el Perú el 90% del trigo que se consume es importado, del petróleo, en el Perú el 84% del petróleo que se utiliza es importado, el trigo duro que comen los pollos en un país pollero como el nuestro, del cual el 80% es importado, y así sucesivamente. Y sobre esto no hay nada, o lo poco que se ha hecho es una ley torcida, enderezada inconstitucionalmente a través de un decreto supremo, que no ha permitido que bajen los precios, o por lo menos se regulen de alguna manera, los precios de estos productos esenciales o de sus derivados como el pan. Correcto. Usted nos recuerda problemas que evidentemente los ciudadanos y peruanos, en especial en el campo, están viendo cómo cada vez más nos hundimos en esa crisis. Solamente hablando de la agricultura, algo que el gobierno hasta el momento no ha podido llevar a cabo, la compra de los fertilizantes. Los agricultores hasta el momento no tienen la seguridad si es que este gobierno podrá brindar el apoyo con la adquisición de los fertilizantes, algo que se ha caído en más de una oportunidad. Sí, bueno, mire, yo soy esencialmente un productor orgánico. Como usted sabe, tengo el privilegio de ser el pionero y primer productor y exportador de quinoa del Perú de hace 35 años. Pero el tema acá es que sí, el Perú utiliza aproximadamente 1.400.000 toneladas de fertilizantes al año, de los cuales hay 600.000 de urea. Han convocado hace un mes a 2 licitaciones para comprar urea y han tenido que anularlas por fraudulentas y corruptas. Y un empresario amigo mío, que es un importante agricultor, que maneja una muy importante cantidad de hectareaje,
Me contaba que ellos han comprado la urea a más o menos la mitad del precio que se había aprobado en esas licitaciones, con lo cual la coima queda demostrada. Ahora, ¿con qué sale Castillo? Con que van a retrasar la urea con guano de la isla, del cual produce el Perú más o menos 20 a 25 mil toneladas anuales. Y según Castillo, van a incrementar la producción 5 veces. Y cuando el entrevistador, además un entrevistador ad hoc de Canal 7 le pregunta, ¿y cómo van a incrementar? Pensando, bueno, le van a meter inyecciones a las aves guaneras, y cómo, porque usted sabe que el guano no proviene del excremento de las aves guaneras. ¿Cómo se va a incrementar? Castillo declaró que se han descubierto nuevas islas guaneras. ¿Usted cree que este personaje puede manejar el Perú y que este gobierno va a atinar a tomar las medidas que se tienen que tomar? Sí se puede conseguir la urea. Había hace un mes y medio, una importante oferta de Estados Unidos a un precio razonable, y ellos se fueron a comprar en Bolivia, que tiene una producción ínfima. Entonces, el problema ahora es de falta de gestión, de ausencia de manejo, de incapacidad para visualizar qué es lo que se tiene que hacer en el mercado internacional y absoluta corrupción. Correcto. Solo hablando del tema de la agricultura, ahora hablemos del combustible. Salimos de una huelga, un paro indefinido de los transportistas, que por cierto tampoco están muy contentos algunos gremios ante el anuncio de que se levantaba esta medida, pero finalmente vemos que seguimos en ese problema, el combustible. Sí, mire, el 84% del petróleo que usa el Perú es importado. Han metido un elefante blanco en la refinería de Talara, 6.000 millones de dólares, que tiene una tecnología que solamente se utiliza en otra planta, que entiendo que está en Colombia, que la están cerrando. Ese es el resultado de muchos años de corrupción, porque esto no viene solamente de Castillo. Entonces, ¿qué pueden hacer ahora? Bueno, el precio del petróleo en este momento está manejado como de costumbre por la OPEP. El presidente de Estados Unidos, Biden, acaba de tener una reunión en el Medio Oriente con los principales productores y no ha conseguido nada, porque el petróleo, el Brent, que se regula en base a la producción que emana del Mar del Norte, está en $120 y el West Texas está como en 115. O sea, el precio ha subido 64% en un año. Esas son las cifras. ¿Qué puede hacer el gobierno? En este caso, ojo con el gas, que nos estamos olvidando, que el 25% del gasoil del Perú es importado. Ahora hay un tremendo déficit en la distribución porque ha habido mal oleaje y no han podido desembarcar el gas que entra por Pisco. Entonces, todo esto va revelando una falta total de gestión, de previsión, etcétera. ¿Qué se puede hacer con el petróleo? Poco, porque no podemos regular el precio del petróleo, que se regula a nivel mundial, pero en todo caso, lo que puede hacerse es lo que tuvo vigencia hasta el 30 de junio, porque exoneraron, ¿no es cierto?, del ISC, el impuesto selectivo al consumo, a los combustibles, que era un tema que tenía que hacerse definitivamente y que han debido mantenerlo, pero con otra medida que también debe aplicarse al trigo o al maíz duro. Concertar con los oligopolios que manejan, o en el caso de los combustibles, la distribución de combustibles, o en el caso del trigo o del maíz duro, etcétera, la importación. Porque es una paradoja que este gobierno hable de una nueva constitución para establecer, mejor dicho, para romper, para destruir los monopolios, pero los monopolios están prohibidos en el artículo 61 de la actual Constitución del Perú. ¿Y qué ha hecho el gobierno en 12 meses sobre la materia? Cero. Lo que tienen que hacer en este caso es concertar con los grupos económicos que manejan oligopólicamente el precio de estos productos para que los beneficios tributarios al final no los beneficien a ellos, sino al usuario final, que es el objetivo. Tampoco concertan absolutamente nada. Y finalmente tendrán que ir, si fuera indispensable, lo que yo no soy partidario de ello, al subsidio, tomando en cuenta que el año pasado se le quedaron en el Banco de la Nación, pese a todos los robos, a Castillo 20.000 millones de soles, y hoy ya tiene el presupuesto más alto de la historia de la República del Perú, 197.000 millones de soles. Todo esto pese a que el Contralor General reveló hace 2 semanas que el año pasado según él se han perdido, yo prefiero decir se han robado, 24.000 millones de soles por producto de la corrupción del Estado peruano. Imagínese usted. De lo cual es corresponsable Sagasti, pues estuvo medio año manejando el Estado, ¿no? Efectivamente. Y hablando ahora
del legislativo, del Congreso de la República, empezando con los problemas, por ejemplo, de la agricultura, del combustible, ¿el Congreso puede apoyar con algo, puede hacer algo para darle la mano a ese gobierno que parece que no tienen claro cómo salir de esta crisis económica? Mire, la ley de generación del IGB se la pelearon entre el Congreso y el gobierno, y sacaron una pésima ley, ¿no es cierto? Desgravaron en lo que es una cascada, desgravaron solamente el producto final, por ejemplo el pan, y el panadero lo que hizo fue incorporar a su precio de venta los IGBs acumulados por las compras de insumos, incluido fundamentalmente el trigo, que paga 18% de IGB a la importación, y como no podía trasladarlo en el pan, lo puso en el precio de venta, o sea que el resultado fue el mismo. Tuvieron que sacar un decreto supremo inconstitucional para desgravar los insumos que grababan el pan, pero como no han concertado con los oligopolios, la situación sigue igual. Ayer me decían, conversando con una radio en Puno, que antes ellos compraban con un sol 3 panes, ahora, o 4 panes, ahora compran 3 panes. Imagínense usted. Entonces la cosa sigue adelante por incapacidad de Castillo y también porque lamentablemente el Congreso, si bien tiene gente, alguna gente de primer nivel, honrada, bien preparada, capaz para ejercer el cargo, está poblado también de otodongos tipo Castillo, como consecuencia de la crisis política de los partidos políticos, de la mercantilización de la política en el Perú y por supuesto de la supina ignorancia de mucha gente que con plata como cancha llega al poder legislativo para servir a sus propios intereses y a la hora de la verdad no atina a hacer las cosas que debe hacer, por lo menos mínimamente, para servir al país. Correcto. Y hablando netamente de la política, ¿el Congreso puede hacer algo como lo que a veces en algunos sectores se pide, el adelanto de elecciones, otro la vacancia del presidente, o algunos le piden al Ejecutivo, se van al otro extremo, que cierre el Congreso de la República? ¿Se puede hacer algo? ¿Alguna de esas salidas que he mencionado es viable? ¿Es la solución ante esta crisis que vivimos? Mire, Castillo no puede cerrar el Congreso constitucionalmente, tendría que haber un golpe de Estado. Y que yo sepa, todavía no ha logrado ocupar las Fuerzas Armadas. Eso queda descartado. Las posibilidades que se abren en el Congreso son varias. Una es que se aprueben ya tiene creo que 2 acusaciones constitucionales, una de ellas ya calificada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que pasa a manos de la Comisión Permanente y si se aprueba ahí, pasa al Pleno. Ahí hay 2 posibilidades, o que se apruebe por 66 votos y simplemente queda inhabilitado, o por 51 votos pueden suspenderlo y ponerlo en manos de la Corte Suprema. Previamente hay que ocuparse de Dina Boluarte, su socia, que además ayudó fraudulentamente a conseguir la fianza de la Inés Cerrón, etc. La otra posibilidad es reducir el número de votos necesarios para lograr la vacancia por incapacidad moral permanente, que está ahora en 87, y que esto aparece en el reglamento del Congreso. ¿Cómo se puede hacer esto? A través de una resolución legislativa para cuya aprobación se necesitan solamente 66 votos. Dicho sea de paso, como antecedente, hasta el año 2004, creo, durante el gobierno de Toledo, se requerían solo 66 votos para vacar al presidente de la República, pero a través de una resolución del Tribunal Constitucional que urgió al Congreso a aumentar la cantidad de votos a 87, aumentaron el número de votos porque Álvaro Landini, que era presidente del Tribunal Constitucional, era también aliado político de Toledo y quería salvarle el pellejo a Toledo. No fue un tipo de resolución constitucional, sino abiertamente política y partidaria, ¿no? Eso se puede reducir. Con esos 66 votos también se le podría vacar. Y la otra opción que a mí me gusta más es la de la modificación constitucional que permite el adelanto general de elecciones. Porque si lo sacan a Castillo, solamente se puede convocar la elección presidencial y vamos a seguir teniendo 50, 60 autonómicos en el Congreso que ya deberían estar en su casa y muchos en la cárcel. Entonces, si adelantamos las elecciones, se modifica la Constitución en una primera instancia, en una primera legislatura ordinaria, tendría que ser de inmediato, y se refrenda a través de un referéndum, podríamos tener una elección general en 6 meses. Porque si se va a la cuarta opción, que es aprobar la modificación constitucional para que luego sea sancionada nuevamente en otra legislatura ordinaria, tendríamos que esperar hasta julio del año entrante. Esas son las opciones que se presentan. Lamentablemente, los mercaderes de la política que pululan en el Congreso
no están dando su brazo a torcer porque todavía creen que pueden seguir adelante defendiendo sus intereses con Castillo. Uh-huh. Pero este Congreso ha demostrado que para estos casos no ha podido dialogar y conseguir los votos suficientes al grado de querer bajar el número para lograr este fin, cuando para otros temas sí superan los 100 votos, el tema de la reforma universitaria y otros temas más, pero para estos temas políticos específicos no ha tenido la capacidad este Congreso de poder llegar a dialogar mínimamente y poder asegurar algunos votos. Si me permite hacer un breve análisis, ¿no? No se puede hablar del Congreso. El Poder Ejecutivo lo maneja Castillo, es un régimen presidencialista. El Congreso está manejado por distintas bancadas que ni siquiera son bancadas, que son personas que integran un grupo parlamentario y cada uno patea por su cuenta, o que responden a determinados intereses creados. ¿Por qué cree usted que aprobaron la ley de la SUNEDU? Porque juzgaron conveniente hacerlo las dos bancadas universitarias, o sea que están con plata como cancha y con luna, y que lo que querían era tumbarse, por supuesto, el manejo que los callares hacían en la SUNEDU. Y espero que como consecuencia de ello no tengamos ahora una SUNEDU manejada por mercaderes como Acuña, como Luna. Eso es por un lado. Por otro lado, el Congreso, que en consecuencia está poblado de manera heterogénea por gente con principios. Yo respeto mucho a muchos, por ejemplo, esta chica, la hija de Pancho Tudela, me parece de primera, Patricia Chirinos con su figuritismo y todo, es una gran parlamentaria y además una luchadora. Hay gente muy buena, pero lamentablemente pues hay una cantidad de gente muy mala. Entonces, lo que requerimos es renovar este Congreso para que se pueda filtrar. Y ahí viene algo que creo que usted, como periodista objetivo, y a mí y a todos los peruanos nos debe preocupar. ¿Cómo es posible que se haya podido elegir un sujeto como Castillo? ¿Cómo es posible que en los últimos 30 años, de todas las elecciones municipales y regionales, haya surgido un 96% de alcaldes corruptos y la mitad de presidentes regionales también corruptos? Entonces hay que hacer reflexionar al pueblo peruano para que no solamente se deje llevar, vamos a decir, por las luces de la ciudad o del campo, sino que reflexione sobre los candidatos, que se evalúe bien por quién se vota y que trate de buscar gente honesta y con capacidad de gestión y preparada para ejercer el cargo, ¿no? Ahí no hay una responsabilidad compartida de los partidos, de las organizaciones políticas, por el tipo de candidatos que nos ofrecen a los peruanos. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso es que en Chucha hace 5 años fundé Perú Nación, que es un partido renovador que plantea una revolución pacífica y que busca que se recupere la ética en la política peruana. Y nosotros, como ya lo he dicho muchas veces, que no nos amarramos absolutamente con nadie, vamos a seguir luchando por una democracia con justicia social y sin corrupción. Correcto. Vamos a ver cómo nos va en estas elecciones regionales y municipales, porque también es una prueba para muchos partidos políticos y también es una evaluación si es que la sociedad aprende a poder elegir a mejores autoridades. Le agradezco esos minutos que nos ha brindado aquí en Radio 1. Muchas gracias. Yo se los agradezco también, como de costumbre. Un fuerte abrazo para los patriotas de Tacna. Yo siempre recuerdo con mucha emoción cuando las damas que llevan la bandera me pidieron en su 100º aniversario que pronunciara el discurso de orden en el teatro principal de Tacna, y ante la negativa del fujimorista jefe de la plaza, lo combinaron a que si yo no sé uso la palabra, se suspendía el homenaje. Para ellas, mi cariñoso saludo como siempre. Ya iré a disfrutar uno de sus platillos en Tacna próximamente. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.